Bueno, nuestra siguiente invitada es Ana Patiño, ella es economista. Ana, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, tú también has hecho estudios sobre esta ley. Claro. ¿Cuáles son lo que ves? ¿Cómo no? Mire, Correcto. gracias por la invitación ante todo desde la Universidad de Panamá, porque la propuesta universitaria es la que traemos y también la propuesta de los sectores sociales, que por supuesto no fue lo aprobado, pero hay algunas cosas sí que son importantes analizar. A pesar de que es una ley amplia, pues tiene 245 artículos, 44 por ahí aproximadamente, sí, y hay que analizarla exhaustivamente, como de hecho fue analizada. Pienso que principalmente fue un evento histórico que se haya analizado tanto una ley, sí, lo que no pasó con la ley minera en su momento. En este momento ocurrió y hubo todo un debate y una participación ciudadana para mejorarla. La propuesta universitaria y de los sectores trabajadores iba principalmente basada en el modelo de pensiones, que fue lo que cambió. Si bien es cierto, la ley tiene muchas otras aristas en temas de salud, recursos humanos, tema de administración, todas estas partes, concentrándonos fundamentalmente en el modelo de pensiones, que es lo que preocupa a la población. Entonces, el hecho de no tener claridad en cómo se calculan las pensiones, en que sea un método complejo, antes era sencillo, pues con el modelo de reparto de beneficio definido, las personas sabían que con un 60% de promedio de sus 10 mejores años se retiraban. ¿Ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en esa dirección? No? Ha cambiado porque le establece un sistema de cuentas individuales y le establece métodos de transición de los programas actuales a las cuentas individuales. Entonces, usted tiene un cálculo de pensión para los que pasan del beneficio definido a cuentas individuales, un método de pensión para los que pasan del sistema mixto al año a cuentas individuales, lo que pasan del sistema mixto a los 6 años a cuentas individuales y los nuevos cotizantes que entran directamente a cuentas individuales. Si todos tienen cálculos diferentes. Si lo planteamos, Ana, a nivel de cifras, ¿cómo sería, por ejemplo? Una persona que gana $600, es que es lo que más preocupa, porque se ha señalado que el que gana 1.000 posiblemente se jubile de 260 y algo. ¿Qué pasaría con alguien que gana menos de eso, 600, por cuánto? ¿Y cómo se saca ese cálculo? Bueno, de acuerdo a lo planteado en la ley. Claro, es que, bueno, de partida le digo que no son pocos, son muchos. Más del 60% de la población gana menos de 1.000. Gana 800 balboas, el 60% de la población. Entonces, ese 800% de la población está muy preocupado porque ese 60% de la población está muy preocupado porque van a tener bajas pensiones, porque los países donde se han implementado las cuentas individuales han tenido tasas de reemplazo bajas de 30% o menos. Entonces, se intentó, y vemos por el menos positivo, que se intentara establecer una tasa de reemplazo de 60%. Esto quiere decir que el modelo de cuentas individuales, como estaba concebido originalmente, no le garantizaba a la población nada. Y se intentó incorporar dentro del cuerpo de ley un artículo, que es el 173, que establece una garantía de tasa de reemplazo de 60%. Y eso se intentó poner allí por los reclamos de los trabajadores, de los académicos, que decíamos, ven acá, son tasas de reemplazo muy bajas para la población, hay que pensar en la mayoría, no en la minoría. Entonces se estableció el 60%, pero se puso unos requisitos que son inalcanzables para la mayor parte de la población. ¿Cuáles son esos requisitos, por ejemplo? La estabilidad salarial, la estabilidad laboral. Y enfocándonos en una persona que gana, un ejemplo, $800. Pero, mire, lo que sucede es que no solamente prima cuánto gana, ¿sí? Sino que el mercado de trabajo de Panamá es altamente inestable, informal. Tenemos la mitad de la población trabajadora en la informalidad. Esas personas no van a beneficiarse de este programa jamás. Tenemos bajos salarios, tenemos destituciones a cada rato. Fíjense, hay ese artículo que establece el 60%, que es el 173, establece los requisitos. El primer requisito, que la persona tenga continuidad laboral, ¿sí? Tiene que tener continuidad. Puede salir del mercado de trabajo, pero no puede salir 5 años continuos. Si pierde 5 años continuos, ya no se hace acreedor al 60%. Y eso pasa con el sector público. Cada vez que viene un quinquenio, hay una destitución masiva de funcionarios y entra la nueva administración. Todos ellos no van a ser merecedores del 60%. Entonces, la estabilidad laboral es difícil en este país, carente de políticas públicas de empleo y políticas de Estado. No me refiero a políticas quinquenales, sino políticas estables de largo plazo. Como se tenía antes, que eran los 10 mejores salarios. Claro. Independientemente, yo trabajé del año tal al año tal. Usted acumula su cantidad de cuotas, pero no le decían en qué tiempo. Ahora tiene que cumplir para poder tener acceso continuo. 5 años continuos. No, tiene que tener sus 20 años continuos. Puede tener que quede sin empleo por 1 año o 2 años, pero no continua 5 años.
si no pierde el derecho. El otro tema, que en 5 años usted no tenga una variación de su salario del 30%, ni para arriba ni para abajo, o sea, que no le aumente ni que caiga su salario un 30%, porque eso lo hace que no sea acreedor de ese 60%. Entonces, Pero, las personas... entonces, por lo que estás diciendo, Ana, el problema aquí no es de pensiones, el problema aquí es del mercado laboral. El mercado de trabajo, es que desde el inicio, ¿se acuerdan de eso? Lo mencionamos la vez pasada, lo conversamos. Tenía que estar sentada la ministra de cartera de Empleo, de Trabajo, en la mesa de conversaciones, porque es que el sistema de la Caja de Seguro Social depende del análisis del mercado de trabajo. Pero con un sistema, con esas barreras tan grandes que hay de salida, es decir, lo que hace también difícil la entrada, porque gran parte de la informalidad está en que las empresas están construyéndose porque tenemos un código de trabajo que encarece mucho. Por distintos motivos no están generándose el empleo que se debería generar. Entonces creo que también va a discusión, o debería haber ido a discusión esto. Sí, tiene que haberse analizado. Incluso, si sabemos que tenemos la mitad de la población trabajadora en informalidad, ver la forma de incorporar a los informales a la Caja del Seguro Social. Si muchos de esos informales son jóvenes inmigrantes que están dispuestos a colaborar, y estas personas van a aportar, va a crecer el fondo. Esa parte de los informales independientes. Mire, ni en el glosario aparecen los trabajadores cuenta propia en informales definidos. Entonces quiere decir que ellos no van a aportar. Que el porcentaje es altísimo actualmente, ¿no? Es el 49.3% de la población trabajadora son informales. ¿Y estas personas a dónde van a ir? Al 120, a los 60. Porque no van a tener pensiones. Ni siquiera están bancarizados. Exacto, no tienen formalidad alguna. No tienen formalidad. Si bien es cierto, aquí hay una confusión, a veces se cree que se habla de los informales, se obliga a los independientes a cotizar. Los independientes son los que contribuyen, los que pagan impuestos. Los independientes no son informales. Entonces, lo que se obliga aquí es al independiente a cotizar, pero no se obliga al informal. Y el informal debe estar cubierto por la seguridad social. Ana, y tú que tienes lo mejor de los dos mundos, del mundo académico y del mundo sindical, si realmente los sindicatos también les ha caído el cuara de que gran parte es esa rigidez que tiene el mercado laboral panameño. Es que, sí, por una parte eso, pero por otra parte, el tema de que no hay políticas de Estado claras, no me refiero a políticas de gobierno de 5 años, sino políticas estables de empleo de Estado a más de 10, 20, 30 años, que digan el rumbo del país. Vamos a suponer que el país decide ser un país no solamente zona de tránsito, sino turístico. Bueno, entonces la oferta educativa, la oferta de empleo, todo vamos caminando hacia el sector turístico. Si decidimos, vamos a explotar el sector agropecuario, entonces todos los sectores vamos alineados hacia allá. Pero como no tenemos una política de Estado clara, entonces no tenemos políticas de empleo claras tampoco. Claro. Lo que tenemos es ese programa en mi juventud, que el no sé qué, que mi primer empleo, y van cambiando cada 5 años las políticas y no son estables. Entonces no se genera empleo suficiente. Usted señalaba que una persona que se mantiene con un salario por muchos años, quizás no se aplica el 60%, básicamente, ¿cómo sería? Porque o sea, hoy por hoy nos vemos que hay muchísima gente que entra trabajando, ganando 600 y tanto, y pasan 10, 14 años y siguen ganando lo mismo hasta que decide irse de esa empresa y buscar otras opciones que quizás no es en una empresa privada, sino a ver qué camarón sale o si se le sale algo en el gobierno. Exacto. En el artículo 173, en el numeral 3, en la capítulo 3 por decir, establece la estabilidad de los salarios. Y entonces plantea que no debe haber cotizaciones que varíen en un 30%, ya sea por arriba o por debajo del salario en un periodo consecutivo de 5 años. Entonces, ¿qué sucede? Que si usted tiene un aumento salarial de 30%, ojalá todos los panameños tuviéramos ese aumento, usted no se hace acreedor al 60% de pensiones porque usted irrumpió esa estabilidad. Usted tenía que mantener su salario creciendo a menos del 30% durante toda su vida laboral. Entonces, si a usted lo destituyen y usted busca un empleo y le dan un salario menor, usted ya pierde su jubilación. Entonces, le estamos pidiendo unas condiciones que la población no tiene, dada la realidad del mercado de trabajo. Ojalá pudiésemos todos cumplir con ese 60%, porque entonces no habría problema. Si me está diciendo que un sistema de cuenta individual me va a garantizar una tasa de reemplazo de 60%, eso sería positivo, porque le estás diciendo a la persona, usted va a reemplazar. No, además que tienes ya una... Claro, y una claridad de cuánto va a recibir, pero el tema es que le pongo unos requisitos que no lo vamos a poder cumplir. Hay algo que es incongruente, porque si alguien tiene estabilidad laboral aquí es el sector docente. ¿Qué hacen ellos en las calles? Bueno, esa parte no le podría responder. Lo que sí le podría responder, porque realmente nosotros pensábamos que las personas que están en este momento perjudicándose con la ley no son necesariamente los que están
en este momento argumentando a favor de la ley, sino la juventud. Los perjudicados, los grandes perjudicados, los que van a tener bajas pensiones, van a ser las futuras generaciones, los estudiantes de hoy, los jóvenes de hoy. ¿A un corto plazo, a un largo plazo? Porque lo que sucede es que las mujeres que tienen 50 años cumplidos no se perjudican, y los hombres que tienen 55 tampoco. Pero, exacto, entonces ese marco de personas son los que están en este momento haciendo sentir su voz de protesta. Entonces además lo que sucede es que ellos están hablando por las futuras generaciones. Que también, y es algo que hace un momento lo hablaba con la diputada Tomás, el tema de la cantidad de personas jubiladas que se quedan pues trancando el mercado laboral. Claro, ese es otro. Mire, eso que está diciendo es muy importante porque eso atenta contra el empleo juvenil. Sí. Si usted le dice a una persona, ya no voluntariamente, me quiero quedar trabajando porque me siento saludable, porque tengo mucho que aportar, sino que obligatoriamente usted se tiene que quedar hasta 35 años trabajando, eso niega el relevo generacional que viene atrás. Si unas cuentas individuales que para poder alcanzar una mayor pensión tengo que permanecer en el empleo, el factor de pensionamiento que establece el cálculo de las pensiones es por edad. Le va diciendo que a medida que usted tiene mayor edad, usted va a tener un mayor factor de pensionamiento para tener una pensión mayor. ¿Qué va a hacer las personas? Van a esperar tener esa edad para retirarse. Por eso hay un aumento indirecto de la edad de jubilación. No es directo, es indirecto. A medida que usted va aumentando su edad, va aumentando el factor por el cual se va a multiplicar el monto de su pensión. ¿Quién no va a querer un monto mayor? Entonces las personas van a permanecer en su puesto de trabajo. Lo que estamos haciendo es que obligando a las personas que se permanezcan en su puesto de trabajo y negando las posibilidades del empleo juvenil. De otras personas. El empleo juvenil, la tasa de desempleo juvenil es del 20%. El doble del doble de y para las mujeres jóvenes es el 28 y hasta 30% tasa de desempleo. Entonces, cuando analizamos estos temas, tenemos que analizarlo de la mano del mercado laboral. Tiene que estar el mercado laboral. Tenía que estar atravesado aquí y nunca fue analizado. Mire, estuvo el ministro de Salud toda la distancia responsablemente analizando la ley, el ministro de Economía y Finanzas responsablemente analizando la ley, pero nunca estuvo el ministro de Trabajo. Y que tenía que estar porque este análisis depende de los salarios, depende de la masa salarial y depende de la estabilidad laboral. Así y ahora ese artículo lo reafirma, que con más razón era necesario analizar el sistema del mercado laboral panameño antes de implementar medidas, y esta medida no es de corto plazo, es una medida de largo plazo, porque esta ley es, imagínense, 30, 35 años, dice vemos que los en 6 efectos. años vamos a ver si funcionó o no. Pero a diferencia de la de 2005. Eso de los 6 años por el tema del aumento, que va a revisión del aumento de la edad, es otro tema. Vamos a revisar el aumento de la edad dependiendo del déficit actuarial, del déficit financiero. Pero deberíamos revisar el aumento de edad dependiendo de los servicios que le damos a la población asegurada. Si tiene medicamentos, si tiene buen trato de salud. Pero es que eso es algo que se mejora en esta ley, que yo creo que ha sido lo que no se ha vendido. Pero no está allí como elemento para analizar el aumento de la edad de jubilación. Si usted le dice a una persona, vamos a analizar el sistema de salud para analizar el aumento de la edad de jubilación, las personas si reciben un mejor servicio, tal vez estarían dispuestos al sacrificio. Pero ¿quién que no recibe un mejor servicio y no recibe medicamentos está dispuesto a sacrificar la edad de jubilación solo por un tema financiero, por un déficit actuarial? Y peor, que se elimine la Junta Técnica Actuarial y quede solamente el Departamento de Actuarial. Eso como en la Universidad de Panamá ponemos un examen y le decimos a los estudiantes, examínense ustedes mismos y pónganse la nota. Porque es que tiene que haber una mirada externa, tiene que haber ese auditor externo que estaba en la Junta Técnica Actuarial y que ahora está ley y lo desaparece. Así es. Bueno, Ana, como siempre, gracias, Ana. Pues, a ustedes. Tu aporte. Esa docencia. Muchísimas gracias Vamos a ustedes por invitar.